Entonces, vamos a analizar profundamente esos ejercicios. Esos ejercicios ya no tienen la estructura del pseudocódigo. ¿Cuál es la estructura del pseudocódigo? Algoritmo, descripción, inicio, 1, 2, 3, 4, 5 y fin, todos los pasos necesarios. Esa es la estructura del pseudocódigo. Ahora tenemos que diseñar la estructura del pseudocódigo. ¿Listo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? En nuestro cuaderno virtual. Entonces, escribamos como título, vamos a nuestro cuaderno virtual, ya lo sabemos. Ingresa a su Google Classroom, abre su cuaderno virtual o desde Google Drive también le aparece su cuaderno virtual. Entonces ahí están, entramos al cuaderno virtual, lo abrimos y en la última hoja, porque vamos en orden, por favor, en la última hoja vamos a colocar como título desarrollo pseudocódigo programas PSI. Entonces, ya saben, en la última hoja, yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Desarrollo, pseudocódigo, vamos a colocarlo así, abreviarlo para no dejarlo tan largo. Pseudocódigo, bueno, en PSI. Listo, entonces ejercicio número 1. Ejercicio número 1. Y vamos a comenzar a analizar. Obvio que cuando ya comencemos a analizar, por favor solo usemos 2 colores. ¿Listo? Vamos a comenzar a analizar el ejercicio. Entonces voy a pedir el favor a Andrea Joya que prenda su micrófono y los lea el ejercicio número 1. Señor. ¿Puedes leer el ejercicio número 1, por favor? Sí, señor. Primero, se desea calcular la distancia recorrida, m, por un móvil que tiene velocidad constante, m por s, durante un tiempo t, sg, considerar que es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ok, listo, gracias. Si lo leemos detenidamente y analizamos los anteriores, la estructura de un pseudocódigo es así. Algoritmo, entonces vamos a colocarlo en nuestro cuaderno virtual. Algoritmo, la palabra algoritmo, es decir, el nombre del algoritmo. ¿Quién me dice el nombre del algoritmo? Este se llama evaluación. El que estamos haciendo, ¿qué vamos a calcular? ¿Cómo llamamos ese algoritmo? ¿Alguien que pueda alzar su mano La distancia virtual? recorrida. Ok, distancia recorrida o distancia. Listo, muy bien. Entonces coloquemos algoritmo, distancia. ¿Listo? Ok, vamos a colocar en negrita los que son como subtítulos. Ay, Dios mío, distancia. Ok, siguiente estructura. Entonces, teniendo en cuenta la estructura, sigue descripción. Descripción es el objetivo. ¿Por qué me gusta hacer esto? Porque nos va a quedar muy claro. Descripción. El objetivo que yo voy a tener de mi algoritmo. Es decir, recordemos que un algoritmo es analizar bien el problema y saber qué va a hacer el algoritmo. Entonces, ¿quién me ayuda con la descripción? Según el algoritmo, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, este decía, elaborar un algoritmo que contenga e imprima el valor de y a partir de la ecuación. ¿Sí? Ese era el objetivo. Esa era la descripción del algoritmo. Entonces aquí, ¿qué colocamos en descripción? No todos. Pues la descripción es el objetivo. Entonces, si aquí el algoritmo nos está diciendo, se desea calcular la distancia recorrida de un móvil que tiene una velocidad constante. Entonces la descripción es el objetivo. Calcular la distancia recorrida de un móvil. Eso, lo abreviamos. Calcular la distancia recorrida de un móvil. Listo. Ya vamos con la siguiente parte. Ahora, inicio. Vamos a comenzar con los pasos. Vamos a comenzar con los pasos. Entonces, inicio. Vamos a colocarlo en negrilla y otro color también para identificar el inicio. Listo. Y bajamos. Entonces, primer paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Analizar mi problema. El primer paso es el siguiente, chicos.
es identificar las variables. Y volvamos a los ejemplos que les tenía acá. Variables, real, X y Y. Ahí de una vez nos están diciendo qué tipo de variable voy a llevar. Ya les he hecho muchas veces el mismo ejemplo. Es decir, el tipo de producto y el tipo de bolsita que voy a guardar mi producto. En este caso, analicemos el problema. Me dice, se desea calcular la distancia. Ojo, una variable es un valor que no conozco, ¿cierto? La distancia por un móvil que tiene velocidad constante, ¿sí? Durante un tiempo t y considerar que es un movimiento rectilíneo, o sea, va normal en tiempo rectilíneo, uniforme. ¿Cuáles son las variables que yo necesito en ese ejercicio? La distancia, la velocidad y el tiempo. Muy bien, exacto. Esas son las variables. Y como son variantes, acá coloco variables, 2 puntos. Entonces, voy a colocar la D, distancia, coma, V, velocidad, coma, T, tiempo. ¿Listo? Y esa la voy a colocar como real. Voy a escribirlo así, real. ¿Listo? Hasta ahí el primer paso, definir las variables. Hasta ahí vamos bien. Háganlo, por favor, rápidamente. ¿Listo? Ok. Entonces, el siguiente paso es pedir que ya tengo las variables. Ahora voy a seguir haciendo la descripción. Acá me dice leer X. Es decir, comenzar a pedir los datos que yo necesito. ¿Cierto? En este caso, pues, a mí no me gusta que me escriban así. Leer, por ejemplo, leer V. No está bien. Porque si usted escribe eso allá, usted no le está diciendo qué es V a la persona. ¿Cierto? Entonces usted tiene que decirle escribir, digite la velocidad del móvil. Ser específico. Usted nunca ha visto un sistema que no le informe qué tiene que hacer o qué dato ingresar. Algunos copiaban leer X, leer Y, pero ¿qué es leer X? ¿Qué es leer Y? Leer nombre, pero ¿nombre de quién? ¿Su nombre o el nombre de su mamá o su papá? Hay que ser muy específico. Y ahora sí, esa velocidad, leer, la guardo en V. Hago lo mismo ahora. Necesito también pedirles el tiempo. Entonces, escribir, 2 puntos, digite el tiempo. Digite el tiempo que tardó el móvil o digite el tiempo del móvil o que gastó el móvil. Vamos a colocarle que gastó o que duró recorriendo el móvil. Vamos a colocarlo así, que gastó el móvil. ¿Y dónde guardo ese tiempo? En leer t, la variable t. Ahora, sexto paso, hago la operación, porque dice calcular la distancia, y hay una fórmula para calcular la distancia. Creo que en física vieron eso en algún momento. D es igual, o sea, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Hago esa operación. Y al último, escribir, le digo la velocidad, la distancia recorrida es. Coma D. ¿Por qué? Porque está ahí. Acabé de realizar el pseudocódigo del algoritmo llamado distancia. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a ser muy fácil realizar lo otro.
Una vez realizado entonces nuestro pseudocódigo, lo pasamos a PSI. Variables, paso número 1, entonces nuevo, voy a colocarle aquí, nuevo. ¿Cómo se llama el algoritmo? El algoritmo se llama distancia, o distancia de un móvil ahí, le coloco móvil, listo. Primer paso, voy viendo los pasos. Primer paso, variables, entonces ya sé cómo definir una variable en PSI, que es muy, pero muy sencillo. ¿Qué tengo que hacer? Definir, como las tres variables son D, B, T y son como real, las dejo en una sola línea. Entonces, D, coma, la separo por comas, B, coma, T. Como no siguen más variables, entonces no coloco coma. Como real. ¿Por qué real? Porque el dato que me puede ser un dato, el resultado puede ser un dato decimal. Listo, ese es el primer paso. Segundo paso, escribir. Digite la velocidad del móvil. Tengan cuidado, chicos. Muchos hacían esto. Escribir. Muchos hacían esto. Escribir y colocar digite la velocidad del móvil. O sea, estoy haciendo un ejemplo con este. ¿Y qué pasaba? Profe, me sale error, no sé por qué. Mire, me sale error, me sale error. A veces les funcionaba, a veces les funcionaba. Y era que no están en sintaxis estricta, pero por favor deben colocar entre comillas lo que usted realice, por favor, porque es una proyección en pantalla. Como ya le estoy diciendo, estoy haciendo el paso número 3, ahora el paso número 4. Número 3, perdón. Leer B. Leer B. Ojo, si la coloqué en mayúscula, mayúscula. Esto mismo lo hago 2 veces. Escribir rápidamente, comillas, comillas, punto y coma. Digite el tiempo que gastó el móvil. Entonces, eso va entre comillas. Digite el tiempo que gastó el móvil. Listo. Leer. Lo voy a guardar en T. La puse en mayúscula, la coloco en mayúscula. Bueno, me salió un error aquí. Qué pena. Listo. Y por último, vamos a hacer la operación. Paso 6. Entonces, la operación es D mayúscula, porque la coloqué igual a velocidad por, que es un asterisco, tiempo. ¿Listo? Enter. Luego escribir, es decir, le muestro el resultado del algoritmo con un escribir. Comillas, comillas, punto y coma. La distancia recorrida del móvil es, espacio, espacio, para que no me quede ahí pegado, coma, ¿y qué variable guarda la distancia? La D. Si yo ejecuto eso, voy a darle F9, entonces aquí dice, digite la distancia de la velocidad, entonces digamos que va a 60 kilómetros por hora, pero no coloco las unidades, 60. Digite el tiempo que gastó, entonces 60 kilómetros por hora, entonces digamos que gastó 20 minutos, ¿cierto? Entonces me dice, la distancia recorrida del móvil es de 1200, puede ser kilómetros por hora, ¿listo? O metros, dependiendo, porque ahí nos está diciendo que debe ser en metros, o sea, debe ser en metros, entonces ahí sería 1200 metros. Cuando yo convierto metros por segundo, entonces manejo solo metros por segundo. Si estoy hablando de kilómetros por hora, entonces kilómetros por hora. En este caso, ahí el problema nos dice que son metros. Entonces, el móvil recorrió 1200 metros porque lleva una velocidad de 60 metros por segundo, una velocidad constante, y un tiempo de 20 segundos. ¿Listo? Porque estamos trabajando no minutos, sino segundos. Y luego, la distancia recorrida, entonces, son 1200 metros. El resultado es en metros. Ahí nos decía el problema. Distancia recorrida en m, es decir, metros. Velocidad constante, metros por segundo. Y durante un tiempo, es decir, segundos. Eso es lo que yo debía colocar. Note el resultado del primer punto. Convertí un pseudocódigo, ¿sí? Un pseudocódigo, y luego ya obtengo un algoritmo. Por favor, lo guardan, archivo, guardar como, bien bonito en su carpeta, porque ahorita deben subirme los ejercicios que vamos a hacer.
Listo, lo guardan como distancia móvil. Distancia móvil. Y guarda.